Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del predicado no verbal verboidal. Vamos a ver cómo funciona nuestro predicado no verbal verboidal. Bien, tiene como núcleo, si es verboidal, ¿qué puede tener como núcleo? Pensemos, puede tener un infinitivo, un gerundio, o un participio. ¿Cómo vamos a identificar a estos predicados no verbales verboidales? Formas de identificar. Bueno, va a depender de cuál sea su núcleo, si es infinitivo, si es gerundio o si es participio. Entonces, número 1. Si es infinitivo, tengo que comprobar si con la base verbal puedo formar un predicado verbal. Con los infinitivos no hay mucho problema porque todos los conocemos y sabemos cómo están formados, ya que de ellos parten todas las conjugaciones de los verbos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los gerundios? Con los gerundios, lo ideal es agregar un verbo estar conjugado en la manera que queramos y debe convertirse en frase verbal. Bien, ¿qué va a pasar con el participio? Con el participio, lo ideal es agregar el verbo ser en cualquiera de sus conjugaciones, el verbo ser, y debe convertirse en frase verbal de voz pasiva. Para entender mejor estas formas de identificar y cómo se forman los predicados no verbales verboidales, vamos a ver una serie de ejemplos a continuación. Bien, vamos con nuestro primer ejemplo. Andrea durmiendo. Bien, tenemos en primer lugar Andrea, que ¿qué les parece que va a ser? Un sujeto, perfecto, sujeto expreso simple. Andrea es un núcleo y nada más que eso. ¿Qué es durmiendo? A ver, pensemos, durmiendo. ¿Es infinitivo? No. ¿Es participio? ¿Termina en ado? ¿Ido? No. Ndo tenemos ndo. ¿Cuál era esta formación? La de gerundio. Por lo tanto, tenemos un gerundio. Vamos a agregar un verbo estar. Andrea está durmiendo. ¿Frase verbal? Sí. Por lo tanto, predicado no verbal verboidal de gerundio. ¿Qué es durmiendo? El núcleo. Y nada más que el núcleo. No le pongan núcleo verbal. Por más que sean verboides, no hay que poner núcleo verbal. Es solo el núcleo del predicado no verbal. Bien, próximo ejemplo. Esteban, comer poco. Bien, nuevamente tenemos, al igual que en Andrea, un sujeto expreso simple, cuyo núcleo es Esteban. ¿Qué pasa con comer poco? ¿Qué va a ser? Un predicado no verbal, eso lo sabemos. Ustedes dirán, ¿pero por qué es no verbal si tiene un verbo en infinitivo?
Es no verbal porque este verbo no está conjugado, ¿sí? Aunque está en infinitivo, este verbo no está conjugado, es un verboide, está en infinitivo. Entonces tenemos, como ya dijimos, un infinitivo. ¿Podemos formar con la base una oración con predicado verbal? Sí. Esteban come poco, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un predicado no verbal, verboidal, de infinitivo. Y tenemos un núcleo, que es el infinitivo, y en poco tenemos un circunstancial de cantidad. Perfecto. Próximo ejemplo. El director abrumado por las críticas. Al igual que en Andrea y Esteban, el director va a ser nuestro sujeto expreso simple. Director es nuestro núcleo y tenemos un modificador directo. ¿Qué va a pasar con abrumado por las críticas? Bien, abrumado, ¿qué es? Termina en ado. Por lo tanto, que tenemos un participio. El director estaba abrumado funciona, pero en realidad lo que tenemos que hacer es el director fue abrumado, estaba abrumado. Podemos obtener cualquier verbo con ser que nos permita ver que esta es una voz pasiva, porque el director fue abrumado por las críticas. ¿Cómo funcionaría como voz pasiva? Veámoslo así. Este es un predicado no verbal verboidal de participio. Si es de participio, abrumado es nuestro núcleo, porque es nuestro participio. ¿Qué va a pasar con por las críticas? Por las críticas es el complemento agente, porque son las que abruman al director. Por lo tanto, este complemento agente me está demostrando que estoy frente a una voz pasiva. El director fue abrumado por las críticas. ¿Se entiende? Yo puedo agregar un estar, porque generalmente el que me admite ser, me admite estar. Pero cuando yo tengo este por las críticas, me tengo que dar cuenta que hay un complemento agente, hay un agente, hay alguien que ejerce la acción de abrumar al director, que son las críticas, ¿sí? Próximo ejemplo. Salir yo. ¿Qué tenemos acá? Lo tenemos al revés. En yo tenemos el sujeto expreso simple, que es el núcleo. Y en salir, ¿qué tenemos? Predicado no verbal verboidal. ¿De qué? De infinitivo. ¿Puedo formar yo salgo? Sí, lo puedo formar. Perfecto, entonces salir va a ser el núcleo, que es infinitivo, del predicado no verbal verboidal. Próximo ejemplo. Saliendo todos. Nuevamente, todos. Sujeto expreso simple. Todos es núcleo. ¿Qué pasa con saliendo? ¿Es infinitivo? No, no es infinitivo. ¿Es participio? No. Es un gerundio, por lo tanto, va a ser el núcleo. Sabemos que es un gerundio. Y podemos decir, saliendo, están todos. ¿O están saliendo todos? Sí, lo podemos decir y se forma una frase verbal. Por lo tanto, predicado no verbal verboidal de gerundio. Vamos con nuestro último ejemplo. Los productos repartidos por la empresa. Los productos. Sujeto expreso simple. Tenemos un núcleo, tenemos un modificador directo. Repartidos por la empresa. Pasa algo similar al de abrumado por las críticas. Es un predicado no verbal verboidal. Repartidos. Terminación idos. Por lo tanto, repartidos, estamos frente a un participio. Agreguemos un verbo ser conjugado. Los productos
fueron repartidos. ¿Por quién? Por la empresa. Fueron repartidos, frase verbal de voz pasiva. Fueron repartidos. Por lo tanto, repartidos es nuestro núcleo. No le ponemos núcleo verbal. Recuerden que si el predicado es no verbal, no puede haber un núcleo verbal. ¿Por quién fueron repartidos los productos? Por la empresa. ¿Quién ejerció la acción? La empresa. Por lo tanto, la empresa es nuestro complemento agente. Tenemos el nexo subordinante, un término, un núcleo y un modificador directo. Por lo tanto, un predicado no verbal verboidal de participio. Perfecto. Repasemos entonces lo que acabamos de ver. Vimos que el predicado no verbal verboidal puede tener como núcleo un infinitivo, un gerundio o un participio. ¿Cómo lo identificamos? Si es un infinitivo es muy fácil porque son fáciles de identificar y la forma de comprobarlo es ver si con la base verbal puedo formar un predicado verbal. Yo salgo, por ejemplo, o Esteban come poco. ¿Qué pasa con los gerundios? Agregar un verbo estar y se debe convertir en frase verbal. Andrea está durmiendo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el participio? Agrego el verbo ser y debe convertirse en frase verbal de voz pasiva. El director fue abrumado por las críticas, con complemento agente. Los productos fueron repartidos, ¿por quién? Por la empresa, complemento agente por la empresa. De esta manera vimos cómo se forma el predicado no verbal verboidal y las maneras de identificarlo. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.